Buenos días. El día de hoy les hablaré sobre el artículo Uso de estudios de simulación para evaluar métodos estadísticos. Artículo publicado por Morris, White y Crowder en la revista Estadística en Medicina el día 16 de enero de 2019. Introducción. La experiencia indica que algunos estadísticos carecen de la comprensión necesaria para ejecutar un estudio de simulación con confianza, mientras que otros tienen exceso de confianza y por lo tanto no piensan detenidamente sobre el diseño y por ende informan mal los resultados. Una comprensión adecuada de los estudios de simulación permitiría a los primeros ejecutar y evaluar críticamente los estudios de simulación publicados y a los segundos realizar estudios de simulación con mayor cuidado e informar con transparencia. Es importante tener presente que los estudios de simulación son experimentos empíricos y por lo tanto los estadísticos deben usar el conocimiento del diseño y análisis experimental para ejecutarlos. Veremos que las deficiencias en el diseño, el análisis y en la presentación de informes conducen a un uso e interpretación poco crítico de los estudios de simulación. Los estudios de simulación se utilizan para obtener resultados empíricos sobre el rendimiento de los métodos estadísticos en ciertos escenarios, a diferencia de los resultados analíticos más generales que pueden cubrir muchos escenarios. No siempre es posible o puede ser difícil obtener resultados analíticos. Los estudios de simulación cobran importancia cuando los métodos hacen suposiciones incorrectas o los datos están desordenados, porque pueden evaluar la resistencia de los métodos en tales situaciones. Esto no siempre es posible con los resultados analíticos, donde los resultados pueden aplicarse solo cuando los datos surgen de un modelo específico. La simulación de Monte Carlo se refiere a las técnicas estadísticas que usan muestreo pseudoaleatorio y tienen muchos usos que no son estudiados de simulación. Hay muchas maneras de utilizar los estudios de simulación en las estadísticas médicas. Algunos ejemplos son para cálculo de tamaño de muestra o potencia al diseñar un estudio bajo ciertas suposiciones y las mostradas en pantalla. Los estudios de simulación para la evaluación de métodos suelen estar motivados por la teoría frecuentista, es decir, qué tan probable resulta un suceso si un experimento se repite muchas veces y se utilizan para evaluar las propiedades frecuentistas de los métodos, incluso si los métodos son bayesianos. Desafortunadamente, pocos informes de estudios de simulación reconocen que los procedimientos de Monte Carlo darán resultados diferentes cuando se basan en un conjunto diferente de números aleatorios y, por lo tanto, están sujetos a incertidumbres, pero no informar las medidas de incertidumbre sería inaceptable en la investigación médica. Hasta ahora no hay una guía práctica unificada sobre estudios de simulación, sin embargo, este artículo proporciona dicha orientación. La estructura de ese artículo es la siguiente. Se dividirá en 8 sesiones. La primera fue analizada en la introducción. La segunda describe una revisión de una muestra de los estudios de simulación informados en la revista Estadísticas de Medicina volumen 34. Sesión 3 describe un enfoque sistemático para la planificación de estudios de simulación, utilizando la nueva estructura ADEMP, analizada más adelante. La sesión 4 brinda orientación sobre las consideraciones computacionales para los estudios de simulación de codificación. Sesión 5 se discutirá los propósitos de varias medidas de desempeño y su estimación, enfatizando la importancia de estimar y reportar el error estándar de Monte Carlo como una medida de incertidumbre debido al uso de un número finito de repeticiones de simulación. La sesión 6 describe cómo informar los estudios de simulación nuevamente utilizando la estructura ADEMP. La sesión 7 trabaja a través de una simulación simple para ilustrar en la práctica los enfoques que se defienden. Y la sesión 8 ofrece algunos comentarios finales. Sesión 2. Simulación en la práctica. Se realizó una revisión en la práctica basada en artículos publicados en el volumen 34 de Estadísticas de Medicina 2015. En el volumen había un total de 264 artículos de investigación, de los cuales 199, equivale al 75%, incluían al menos un estudio de simulación para estimar proporciones con un error estándar máximo de 0.05. Se seleccionaron aleatoriamente 100 artículos que involucran un estudio de simulación. Antes de asignarlos aleatoriamente a una revista, TPM revisó 35 estudios de simulación y RW revisó 34 y MJC revisó 31. Sesión 3. Estudios de simulación de planificación utilizando ADEMP.
En esta sesión se describe el enfoque estructurado de ADEMP para planificar estudios de simulación. Este acrónimo proviene de la traducción del inglés al español: objetivos, mecanismos de generación de datos, métodos, estimaciones, medidas de desempeño. Esta es una tabla donde se genera la descripción de la notación usada en el artículo presentado. Objetivos. Al considerar los objetivos de un estudio de simulación, es edificante considerar primero las propiedades deseables de un estimador desde una perspectiva frecuentista. 1. La estimación muestral de la varianza verdadera del estimador de θ debe ser una estimación consistente de la varianza muestral del estimador de θ. Los demás objetivos están mostrados en pantalla. Los objetivos de un estudio de simulación generalmente se establecerán en relación con las propiedades mencionadas anteriormente, según lo que debemos aprender específicamente. Un estudio de simulación podría investigar principalmente sesgo de muestra grande o pequeña, precisión, particularmente en relación con otro método disponible, estimación de la varianza o solidez a errores de especificación. Existe una discusión entre los estudios de simulación que ofrecen una prueba de concepto, es decir, que muestran que un método es viable en algunos entornos, y aquellos que tienen como objetivo estirar o romper métodos, es decir, identificar entornos en los que el método puede fallar. Ambos son útiles e importantes en la investigación estadística. Por ejemplo, uno puede enfrentarse a dos métodos de análisis en competencia, ambos igualmente fáciles de implementar. Incluso si es poco probable que la elección afecte materialmente los resultados, puede ser útil tener mecanismos de generación de datos extremos poco realistas para comprender cuándo y cómo falla cada método. Mecanismos de generación de datos. En relación a los objetivos, es importante decidir si utilizar remuestreo o simulación a partir de algunos modelos paramétricos. Para la simulación a partir de un modelo paramétrico, decida qué tan simple o complejo debe ser el modelo y si debe basarse en datos reales. Determinar qué factores variar o los niveles de factores a utilizar. Decida si los factores deben variar completamente factorialmente, parcialmente factorialmente o uno a la vez. Estimaciones y otros objetivos. La mayoría de los estudios de simulación evalúan o comparan métodos para estimar una o más cantidades de población, que denominamos estimados o denotamos por θ. Un estimador suele ser un parámetro del modelo de generación de datos, pero ocasionalmente es alguna otra cantidad. Por ejemplo, cuando se ajustan modelos de regresión y el parámetro beta igual a beta sub 0 hasta beta sub c, el estimador puede ser un beta específico, una medida de la capacidad de pronóstico, la medida de resultado ajustado u otra cosa. Para elegir un estimador relevante, lo importante es comprender los objetivos del análisis en la práctica. La tabla 2 resume diferentes objetivos posibles de un estudio de simulación y sugiere algunas medidas de desempeño que pueden ser relevantes para cada objetivo, con ejemplos tomados del volumen 34. Métodos. Identificar los métodos de evaluar y considerar si son apropiados para el estimador objetivo identificado. Para estudios de comparación de métodos, haga una revisión cuidadosa de la literatura para asegurar la inclusión de métodos relevantes. Medidas de desempeño. Consisten en enumerar todas las medidas de desempeño a estimar, justificando su relevancia para los estimados u otros objetivos. Para medidas de desempeño menos utilizadas, proporcione fórmulas explícitas para evitar la ambigüedad. Elija un valor de n simulaciones que logre un error estándar Monte Carlo aceptable para las medidas claves de rendimiento. Las medidas de rendimiento vistas en nuestra revisión se resumen en la tabla 3. El denominador cambia según las medidas de desempeño porque algunas no son aplicables para algunos estudios de simulación. Sesión 4. Aspectos computacionales y de programación en estudios de simulación. En esta sesión se discute la consideración del codificar un estudio de simulación. Es útil entender qué tipos de datos están involucrados. Consiste en separar las secuencias de comandos utilizadas para analizar conjuntos de datos simulados en las secuencias de comandos para analizar conjuntos de datos estimados. Se recomienda comenzar poco a poco y desarrollar código, incluyendo muchos controles. Establezca la semilla del número aleatorio una vez por repetición de simulación. Almacene los estados de número aleatorio al comienzo de cada repetición. Ahora, si ejecuta fragmentos de la simulación en paralelo, utilice flujos separados de números aleatorios.
Puede haber hasta 4 clases de conjuntos de datos enumerados y descritos en la tabla 4. Sesión 5. Análisis de datos de estimaciones. Esta sesión describe la estimación de varias medidas de rendimiento junto con los errores estándar de Monte Carlo. Se aboga por dos preliminares: verificar las estimaciones faltantes y las gráficas de los datos de las estimaciones. El análisis se basa en realizar análisis exploratorio de resultados, en particular exploración gráfica, al igual que calcular estimaciones de rendimiento y errores estándar de Monte Carlo para estas estimaciones. Las fórmulas para calcular los errores estándar de Monte Carlo se dan en la tabla 5. Una medida relacionada se tiene en cuenta el valor real de θ. Es el error cuadrático medio, MCE. El MCE es la suma del sesgo al cuadrado y la varianza del estimador de θ. Esa parece una forma natural de integrar ambas medidas en una medida de desempeño resumida, pero para las comparaciones de métodos, la influencia relativa del sesgo y la varianza en el MCE tiende a variar con n observaciones, excepto cuando todos los métodos son imparciales, lo que dificulta la generalización de los resultados. Este problema se ilustra en los primeros 3 paneles en la figura 1, que representa el sesgo, el error estándar empírico y el MCE raíz para 3 métodos hipotéticos. Sesión 6. Informes. Consiste en describir el estudio de simulación usando la estructura ADMP con justificación suficiente para las opciones, estructurar presentaciones gráficas y tabulares para ubicar el desempeño de métodos competitivos uno al lado del otro, incluir el error estándar Monte Carlo como estimación de la incertidumbre de la simulación, publicar código para ejecutar el estudio de simulación, incluidas las rutinas escritas por el usuario. Sesión 7. Ejemplo ilustrativo funcionado. Para aclarar las ideas descritas en este artículo y demostrar cómo se puede poner en práctica, llevamos a cabo un estudio de simulación de ejemplo. Los archivos necesarios para ejecutar la simulación de STATA están disponibles en el link en pantalla. El ejemplo es una comparación de 3 métodos diferentes para estimar la razón de riesgo instantáneo en un ensayo aleatorio con un resultado de supervivencia. Se considera el modelo de riesgo proporcionales donde tenemos la tasa de riesgo, la tasa de evento en el tiempo t condicionada a la supervivencia hasta al menos el tiempo t para el iésimo paciente, con h sub 0t la función de riesgo de referencia, x sub i una variable indicadora de tratamiento binario codificado a 0 para el control y 1 para el brazo de investigación. El logaritmo de la relación de riesgo para el efecto del tratamiento. La función se ve en pantalla, que sería la función 1. Los enfoques paramétricos hacen suposiciones sobre la forma de la función de riesgo de línea de base h sub 0t, mientras que el modelo de Cox no hace tal suposición. Se describe un estudio de simulación para evaluar los métodos Cox y los modelos de supervivencia paramétricos estándar, como la exponencial y Wave. Los objetivos. Evaluar los impactos. 1. De especificar incorrectamente la función de riesgo de referencia en la estimación del efecto de tratamiento. 2. Ajustar un modelo demasiado complejo cuando un exponencial es suficiente. 3. Evitar el problema utilizando un modelo semiparamétrico. Los mecanismos de generación de datos. Se consideran 2 mecanismos de generación de datos para ambos. Los datos se simulan en n observaciones igual a 50 pacientes, lo que representa un posible ensayo de fase 3 con resultados de supervivencia. Sea x sub i existe entre 0 y 1 un indicador que denota la asignación al tratamiento, donde la asignación se genera usando x sub i con distribución Beers 0.5. Aleatorización simple con una proporción de asignación igual. Se simularon los tiempos de supervivencia del modelo de la ecuación 2 de la ecuación 1, asumiendo que θ es igual a menos 0.5, correspondiendo a una razón de riesgo de 0.607. Se deja h sub 0t igual a y a lambda por t por y a la y menos 1. Los dos mecanismos de generación de datos difieren solo en los valores de y, como se observa en pantalla, de lambda, como se observa en pantalla.
Lambda se mantiene igual en ambos casos, 0.1, mientras y cambia, en el primer caso igual a 1 y en el segundo caso. Observamos que lambda continúa igual en ambos casos, siendo 0.1, mientras y varía en el primer caso igual a 1 y en el segundo caso igual a 1.5. La figura 2 muestra un gráfico de la tasa de riesgo H sub y dt para los dos mecanismos de generación de datos. Estimados. El estimador es la relación logarítmica de riesgo para x igual a 1 frente a x igual a 0, lo que representa un efecto de tratamiento en un ensayo aleatorio. Métodos. Cada conjunto de datos simulados se analiza de tres maneras, utilizando los modelos mostrados en pantalla. Medidas de rendimiento. Se evalúan la convergencia, el sesgo, la cobertura, los errores estándar, empíricos y basados en modelos para el estimador de teta. El sesgo es nuestra medida de rendimiento clave de interés y se asume que la desviación estándar del estimador de teta es menor o igual a 0.2, lo que significa que la varianza verdadera del estimador de teta es menor o igual a 0.04. Decimos que requerimos que el error estándar de Monte Carlo del sesgo sea inferior a 0.005. Dada la función en pantalla 2, implica que necesitamos 1600 repeticiones. Si la cobertura de todos los métodos es del 95%, la implicación de usar n simulaciones igual a 1600 es igual a la función 3 en pantalla. Con una cobertura del 50%, el error estándar Monte Carlo se maximiza en 1.25. Se considera esto satisfactorio y entonces procedemos con n simulaciones igual a 1600. Exploración y visualización de resultados. El primer resultado a tener en cuenta es que no faltaron las estimaciones de teta en la 10ª repetición ni el error estándar de las estimaciones de teta en la 10ª repetición, y la separación no fue un problema. Exploramos los resultados brutos. La figura 3 traza las estimaciones de teta en la 10ª repetición y el error estándar de las estimaciones de teta en la 10ª repetición para los dos mecanismos de generación de datos y los tres métodos con las medias mostradas como tubos amarillos. Los paneles de la izquierda trazan las estimaciones de teta en la 10ª repetición. Es claro que cuando y es igual a 1, la media y la varianza de las estimaciones de teta en la 10ª repetición es muy similar para los tres métodos. La media está cerca del valor verdadero de teta igual a menos 0.5 para todos los métodos. Cuando en verdad y igual a 1.5, el error estándar empírico es ligeramente superior para todos los métodos. El modelo exponencial de riesgo proporcionales ahora está mal especificado y observamos un cambio de la media de las estimaciones de teta en la 10ª repetición hacia el nulo, lo que indica algún sesgo. Los paneles de la derecha de la figura 3 trazan los errores estándar estimados. Estos son más pequeños para el panel superior y igual a 1 que para el panel inferior y igual a 1.5, pero hay poco para elegir entre los métodos. A continuación, estimamos el rendimiento de las medidas de interés y las presentamos en una tabla para la cual esperamos la estructura de ADE-MP sea clara. Las diferentes medidas de rendimiento se apilan verticalmente para cada medida de rendimiento. Los resultados de los dos mecanismos de generación de datos ocupan cada uno una fila. Los resultados de los diferentes métodos se organizan en tres columnas. Sesión 8. Observaciones finales. Conclusiones del ejemplo. Cuando un modelo exponencial está mal especificado, la razón de riesgo puede estar sesgada, pero probablemente no mucho. Se necesita más investigación. Más en serio, tenga en cuenta que los mecanismos de generación de datos que utilizamos no cubren ninguna amplitud real de escenarios. Por ejemplo, podríamos haber explorado la variación de n observaciones, lambda y teta en un rango de valores para explorar cuando hay problemas presentes. Los estudios de simulación son una herramienta invaluable para la investigación de métodos estadísticos, debido a que los métodos promovidos pueden usarse en la investigación médica o en muchas otras áreas científicas. Es fundamental informar de manera transparente sobre el diseño y la ejecución de los estudios de simulación.